Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a la visión semanal de Serenity Markets. En el vídeo de hoy comentaremos todo lo que sucedió y movió el mercado la semana pasada para que el S&P 500 registrara la peor semana desde marzo de este año. También comentaremos todo lo que vendrá para esta semana, que no es poco, y por supuesto daremos un repaso a nivel técnico tanto de los índices americanos como de los índices europeos, como también de lo que desde mi punto de vista está moviendo realmente el mercado, que es ese rendimiento, esas tasas de los bonos a 10 años que en el día de hoy, lunes 25 de septiembre, han superado el 4,5%. Dicho esto, vamos a empezar con lo más destacado de la semana pasada, un punto muy importante que sin duda puede afectar bastante al rendimiento de los Big Seven, estos que realmente han movido el mercado durante los últimos meses, y es la demanda de semiconductores. El lunes pasado Taiwan Semiconductor mostraba un informe en el que aseguraba que la demanda de semiconductores podía estar empezando a flojear. Eso evidentemente afectó bastante a acciones como por ejemplo las de Nvidia, que perdieron soportes muy importantes. Fijaros que si nos vamos a ver a Nvidia, vemos como la zona de los 440, que es un soporte importantísimo, la perdió la semana pasada, el lunes. Concretamente abrió con un gap a la baja, que luego sí que es cierto que cerró, pero finalmente acabó la semana viniéndose abajo en gran parte por este mal informe del lunes. También tuvimos durante la semana pasada datos de IPC en el Reino Unido. Aquí sí que es cierto que tuvimos una muy buena noticia, lo comentábamos por la web, una buena noticia que sí que es cierto que en general la cifra no es buena. Al final la inflación sigue por encima del 6,5%, concretamente salió al 6,7%, pero sí que es cierto que respecto al 7% que se esperaba, la cifra no fue del todo mala. Aquí tenéis el gráfico de la inflación subyacente y de la inflación general. Sí que es cierto que está cayendo a una velocidad bastante rápida, eso por un lado es bueno, y eso sirvió en gran medida para que la decisión de tipos del Reino Unido, fijaros que vamos a verlo aquí, la decisión de tipos del Reino Unido fuera una pausa. El Reino Unido finalmente esperaba que hubiera una subida de tipos, pero tras este buen dato de IPC la cosa se puso bastante igualada, y finalmente hubo una pausa. Optaron por una pausa 4 respecto a 5, o sea, es decir, 5 apostaron por la pausa y 4 apostaron a la subida. Las razones para ello fue sobre todo ese dato de IPC, lo mencionaron, el dato de IPC de agosto. Es una de las razones por las que la mayoría de votantes votaron a favor de esa pausa. También sí que es cierto que riesgos de recesión y demás, pero sí que es cierto que sin duda lo más importante fue ese dato de IPC. También, evidentemente, lo más destacado la semana pasada fue esa decisión de tipos de la Reserva Federal, que como se esperaba estaba totalmente descontado en un 97% de probabilidades. No hubo subida de tipos. 12 funcionarios sí que es cierto que prevén más subidas para este año, mientras que 7 ya prevén que habrá una pausa. Respecto a esto, bueno, sí que es cierto que fue una pausa, pero vamos a decir que fue una pausa hawkish. Fue una pausa en comentarios duros en línea dura. ¿Por qué? Porque la mayoría de los funcionarios siguen previendo mayores subidas de tipos para este año, y para el año 2024 se recortaron en el famoso gráfico de puntos, en las famosas expectativas de la Reserva Federal, se recortaron dos bajadas de tipos para 2024. Evidentemente esto del gráfico de puntos a mí me parece un poco una charlotada, vamos a decir, no se sigue a rajatabla, pero sí que es cierto que en el momento es un sentimiento bastante importante que afecta bastante a los inversores y al mercado. Pero bueno, si lo miramos un poco con el largo plazo, fijaros que hace 2 años, cuando el IPC ya superaba el 5%, la Fed preveía subidas de tipos de solo el 1% para finales de 2023. Y estamos entrando en el final de 2023 y tenemos los tipos por encima del 5%. Por lo tanto, esto de la línea de punto, las expectativas
no hay que hacerlo mucho caso, pero evidentemente sí que hay que tenerlo en cuenta porque los inversores se mueven con ello. La rentabilidad a 2 años también alcanzó niveles desde 2006 tras esta decisión de tipos de la Fed y presentación de las estimaciones de la línea de puntos, y todo esto sigue su curso. Y algo curioso de la semana pasada fue que el lunes tuvimos ahí un bug, un error en la cotización de los bonos a 2 años y de los bonos a 10 años, en general de todos, que los situaba bastante arriba. Y no nos sorprendió, y realmente al final de la semana no se alcanzaron esos niveles tan extremos, pero sí que es cierto que se van acercando de una manera bastante fuerte, bastante rápida. Por lo tanto, no nos sorprendería ver esos niveles, ver unos niveles tan elevados. Como digo, en el día de hoy, lunes 25 de septiembre, el rendimiento del bono a 10 años ha superado el 4,5% y está consolidando por encima de ello. Por lo tanto, son unos niveles de tasas tan elevados que puede suceder algo en cualquier momento y no nos sorprendería. Yo muchas veces comento, no sé lo que va a suceder, no tengo una bola de cristal para saber lo que va a suceder, pero con estas tensiones no me sorprendería que sucediera algo, que se rompiera algo, que provocara mayores problemas. Y eso parece que lo están pensando también las manos fuertes. Los Prime Book de Goldman Sachs nos está mostrando entradas a niveles récord que no se veían desde marzo en el oro. Fijaros que durante la semana pasada se registraron 440.000 llamadas de comercio en el ETF de Gold Trust GLD. Evidentemente esto es la mayor cantidad desde marzo. ¿Y por qué están entrando en oro? Pues ellos mismos nos lo dicen. Es una apuesta a que el fin de este ciclo de subidas se estrellará. Están apostando a que no va a haber eso del soft landing. Y ya lo comentó Powell también. A Powell le comentaron en la rueda de prensa de la decisión de tipos, ¿ves el soft landing como un escenario base? Y dijo, no. Luego sí que es cierto que trató de arreglarlo, que se le vio un poco inseguro, que se veía que no tenía... Bueno, pues como suele ser Powell, al final no es un hombre que tenga unas palabras tan claras que dejen a los inversores satisfechos con lo que dice, ha dicho esto, sea bueno o malo, ha dicho esto. No, suele ir más por la inseguridad, por el hacer dudar. Pero sin duda, esto de las entradas de oro me parece muy relevante, y yo la verdad que estoy muy de acuerdo con ellos. Yo tengo dos perspectivas. Una, el escenario que sería más idílico, que es que los indicadores económicos empiecen a fallar, que los datos empiecen a fallar de una forma escalonada y que los tipos de interés se bajen también de una forma escalonada. Pero luego está la opción de que haya un shock, de que haya un problema. Ya se está avisando que durante estos meses está habiendo bastantes problemas en el consumo discrecional, por ejemplo, con el exceso de ahorro prácticamente agotado, la tasa de ahorro desplomándose, los préstamos al consumo con unos tipos de interés por encima del 20% que son insostenibles, y con el reinicio de los pagos estudiantiles que está quitando dinero que normalmente iba destinado a consumo discrecional. Eso está afectando bastante a estas compañías y eso puede ser un gran problema que afecte al sentimiento global del mercado también. Pues en caso de que haya un shock del consumidor, en caso de que los indicadores empiecen a fallar de forma repentina, ahí habrá bajadas de tipos, no habrá bajadas de tipos escalonadas, serán más rápidas y generarán mayores problemas, mayor pánico, y ahí es cuando el oro puede hacerlo bastante bien. Y eso es lo que parece que están apostando las manos fuertes de Goldman Sachs Prime Book. Decisión de tipos de Inglaterra ya comentada. Y un punto también importante fue la prohibición rusa a exportaciones de petróleo que sucedió durante la semana pasada. Si vemos este gráfico que tengo en pantalla, ya vimos como en septiembre fue el peor de los últimos 4 meses en cuanto a exportaciones. Esta prohibición, y eso que ya estaban prohibidas las exportaciones por parte de Europa, pero ha afectado mucho a los precios del gas, a los precios de la gasolina y del diésel, de los futuros del diésel en Europa. Y eso que, como digo, que directamente ya estaba prohibido, pero bueno, buscaba la forma de llegar. Pero aún así, esto es un gran problema también para Europa. El riesgo o el miedo por una segunda ola de inflación está ahí y cada vez va más con este tipo de medidas y con este tipo de comentarios. También evidentemente el recorte ya comentado durante varias semanas de Arabia Saudí y de Rusia de extracción de petróleo. También eso ha aumentado el precio del West Texas y del petróleo en general, que un West Texas que se pone por encima de los $90. Evidentemente todo esto afecta para el comportamiento del mercado. Dicho esto, vamos a dar un repasito técnico a los principales índices y a los principales activos. Si os vamos a Europa, y vamos a comenzar por Europa, una semana después de la última subida de tipos del Banco Central Europeo, veremos si es la última subida de tipos de este ciclo, porque desde mi punto de vista sí,
ya que la economía de la eurozona no tiene mucho margen. El viernes conocimos datos de PMI y sí que es cierto que fueron muy ligeramente superiores a los del mes anterior, pero vimos como por ejemplo Francia se vio muy contagiada en cuanto a manufacturas por Alemania. Los datos de Alemania sí que subieron ligeramente intermensualmente, pero vimos como Francia se veía arrastrada fuertemente por esos malos datos que lleva registrando Alemania de forma consecutiva. Evidentemente sigue todo en contracción en la eurozona, pese a ese, como digo, muy ligero descenso, o sea, aumento. Eurostock 600, menos 0,63, cierra hoy lunes 25 de septiembre. Vemos cómo aguanta esta zona de soporte de los 450. Eurostock 50 también aguanta esta línea de tendencia a la baja, pero aún así el día pese a que ha ido de menos a más, no ha sido muy bueno. El DAX alemán menos 0,98 después de que hoy lunes también conociéramos datos del IFO alemán. Fijaros como ya ha perdido media de 200 sesiones, ha perdido una zona muy importante y se viene hasta mínimos desde marzo de 2023. CAC francés menos 0,85 también por debajo de media de 200. IBEX 35 menos 1,22 también perdiendo niveles importantes. Reino Unido menos 0,38 el día de hoy, Italia menos 0,73 y en general los índices europeos que no han tenido muy buen día. Pero fijaros cómo desde la semana pasada sí que es cierto que cuando hubo la subida de tipos del Banco Central Europeo se tuvo un comportamiento más o menos bueno, luego vino acompañado de un buen movimiento al día siguiente porque Lagarde y un poco los comentarios iban por la línea de ya han acabado las subidas de tipos, pero la Reserva Federal la semana pasada no lo dejó tan claro, es más, indicó más a lo contrario con un gráfico de puntos que no me salía bastante hawkish. Por lo tanto, la situación en los índices europeos es esta. Si nos vamos a los índices americanos, vemos como el Dow Jones hoy lunes está cayendo un 0,04, tiene la media de 200 sesiones, el S&P 500 se encuentra en una zona de soporte muy relevante como son los 4.300 puntos. Fijaos la diferencia con el S&P 500 equiponderado, como la caída ha sido mucho más relevante. Fijaos que desde máximos del 27 de julio el S&P 500 equiponderado ha llegado a perder más de un 8%, concretamente un 8,84%, y si os vamos al S&P 500 normal, evidentemente las megacaps amortiguan mucho la caída no ha llegado a ser de poco más, bueno, de un 6,7%, o sea, hay una diferencia de un 2%, y es que las small caps se han visto mucho más afectadas. Si nos vamos a ver el Russell 2000, vemos cómo está a punto de tocar la zona baja, está ya en mínimos desde junio de este año y está en la zona baja de este rango lateral. No puede romper la zona de los 2030, la zona alta del rango lateral no puede con ella, y veremos qué sucederá aquí. ¿Por qué? Porque evidentemente las small caps se ven muy afectadas, son compañías que requieren financiación constante, son compañías que en una situación de tasas altas por más tiempo, de tipos altos por más tiempo, no se ven para nada beneficiadas, y al igual que comentábamos que la recesión no se había producido gracias en parte a que no habían sucedido todavía las refinanciaciones, es decir, muchas compañías se estaban aprovechando de estos tipos bajos de los últimos años, aprovechando para financiarse, y el problema vendrá cuando vengan las refinanciaciones. Ahí se han visto beneficiadas sobre todo compañías que generan mucho flujo de caja, que tienen una gran caja, compañías que pueden reinvertir, como evidentemente son las Big Caps, Microsoft, Amazon, Meta y demás, que han sido las que han liderado el mercado. Pero compañías más pequeñas que necesitan una financiación constante han visto cómo se les cerraba el grifo y tenían que pagar unos intereses mucho más elevados. Nasdaq, que me lo he saltado, también en un nivel de soporte bastante importante y sin duda a vigilar. Si nos vamos a ver lo más importante desde mi punto de vista, el rendimiento del bono estadounidense a 2 años, que supera el 4,52% en el día de hoy, y que aquí hay muchos factores que afectan. Uno, la baja demanda, los tenedores chinos en mínimos de 16 años, los de Arabia Saudí en mínimos desde hace 6 años, los inversores japoneses que están viendo un atractivo en su país con ese aumento del rendimiento del bono a 10 años japonés que tenemos en pantalla, y luego evidentemente todo este tema del déficit estadounidense, que está haciendo menos atractivo a la deuda estadounidense. Dicho esto, el VIX también ha repuntado por encima de los 17 y en el día de hoy, aunque está viniéndose a menos, tiene la media de 200
ahí tanteando. Así que nada, visto este repaso a nivel técnico, quería comentar un poco lo que va a suceder para la semana que viene o para esta semana en la que ya estamos. Tenemos puntos importantes en Japón. ¿Por qué? Porque conoceremos las minutas de la última reunión de decisión de tipos, que fue el jueves pasado y en el que se decidió mantener los tipos de interés sin cambios. Evidentemente eso ya era esperado, pero sí que es cierto que la situación en Japón puede estar empezando a preocupar. El alza de las tasas a 10 años es debido a que los inversores están apostando a que va a haber aumentos de tipos porque su inflación se encuentra en niveles más elevados del objetivo. Por lo tanto, será muy importante leer los comentarios de aquí. También tendremos tasas de desempleo, ventas minoristas y luego en Europa tendremos datos de inflación española, datos de inflación alemana y el viernes datos de inflación de la eurozona. También conoceremos los datos de ventas minoristas alemanas que ni mucho menos se parecen a los que registramos en Estados Unidos. En Reino Unido también tendremos datos del Producto Interior Bruto intertrimestral y luego en Estados Unidos, aparte del Producto Interior Bruto el jueves, datos de viviendas, peticiones de subsidios semanales, tendremos el plato fuerte con el PCE, la medida más importante de inflación de la Reserva Federal, que la conoceremos el viernes. Y fijaros lo que nos comenta Bank of America sobre ello. La gran desaceleración de los cargos por ventas de fondos mutuos y servicios fiduciarios en el índice de precios al productor, junto con tarifas aéreas nacionales y costos de atención médica más suaves, deberían de frenar el gasto del consumo personal PCE. Se espera que el PCE central permanezca en un 0,2% mensual en agosto, lo que provocaría una disminución de 5 décimas en la tasa anual hasta el 3,8%. Coincide con el consenso de los analistas que esperan entre un 3,8 y un 3,9%. Los servicios centrales, excluyendo la energía, es probable que se desaceleren significativamente hasta el 0,1 mensual. En cuanto al IPC general, anticipamos un aumento del 0,4%, lo que resultaría en un aumento de una décima en la tasa anual del 3,4%. Veremos a ver porque para la general el consenso espera un 3,8 y un 3,9. Ellos esperan desde Bank of America un 3,04, o sea un 3,4. Para la subyacente el consenso espera un dato de inferior al 4,2% y Bank of America espera un dato del 3,8%. Veremos a ver cómo sale, porque los últimos datos de Bank of America, por ejemplo, en ventas minoristas nos pronosticaban un dato bastante inferior debido a datos de tarjetas de crédito que ellos mueven, pero luego el dato fue bastante superior. Por lo tanto, hay evidentemente factores que tienen en cuenta que sorprenden también a estos grandes analistas. En el caso de las ventas minoristas, fue que realmente donde están tirando para esas ventas minoristas es de la tasa de ahorro. Si el exceso de ahorro está agotado, si las tarjetas de crédito nos está mostrando Bank of America que no es, pues lo único que queda es la tasa de ahorro, que curiosamente en el último dato también se desplomó. Por lo tanto, sería esperable que para el dato del viernes también conozcamos una tasa de ahorro que se haya desplomado, que se mantenga en niveles bastante bajos. La última fue de un 3,8% respecto a con una caída desde el 4,2%. Por lo tanto, esta es un poco la visión semanal de esta semana, sobre todo foco en esos datos de PCE subyacente que serán muy importantes para el mercado. ¿Por qué? Porque son los datos realmente importantes para medir la situación de la inflación y de la desinflación y en caso de que haya una segunda ola también, por supuesto. Así que nada, comentaremos todas las actualizaciones en Serenity Markets. Espero que les haya gustado este vídeo. Chao.